Buenas noches, mi nombre es Andrés Alejandro Díaz Toro. Junto con la ingeniera Cindy Carmona vamos a hacer el CIPAS de la fase 4 de robótica avanzada, que es el componente práctico. En la webconferencia miramos el uso de los scripts y toda la parte teórica. Entonces en este CIPAS vamos a resolver dudas específicamente con el uso de los scripts. La idea es que ustedes presenten pues algunos avances o nos indiquen si han tenido algún problema o alguna duda en el uso de los scripts, que básicamente es lo más importante en esta fase 4. Entonces, bueno, no sé si alguno de ustedes quiere eh, mm, Por participar acá, indicando los sí, avances o si tienen alguna duda. Sí, por acá ingeniera. Julián Jaramillo tiene una inquietud. Buenas Levantó noches, ¿cómo la están? manito. Hola, buenas noches. Bien, gracias. Bueno, yo tengo una inquietud y de hecho le escribí a la profesora Cindy de forma interna porque me retroalimentaba que tenía que verificar el desarrollo del primer punto en donde tomábamos de las matrices tanto la posición como la rotación y definíamos pues en torno a x y y z las derivadas parciales, cuál era el wx, el wy y el wz. Entonces me gustaría, si es posible, compartirles pantalla y ver cuál fue el desarrollo que realicé. Entiendo que el tutor ha definido que este CIPA va más dirigido a la gestión de los algoritmos de MATLAB, pero me gustaría que la profesora Cindy tal vez tuviera la oportunidad de retroalimentarme un poco más ampliamente, porque dentro del comentario que me realizó en el foro fue bastante reducida la información. Me dijo que tenía que hacer las correcciones pertinentes, pero no me mencionó tal vez cuáles eran las correcciones a las cuales debía llegar. Entonces me gustaría pues poder compartir pantalla y definir esta situación. Sí, está bien. Podemos mirar sus avances y vamos mirando cómo podemos realimentar. Ujú. Ok, ¿me Claro que podría sí. habilitar por favor Permiso. el permiso de compartir pantalla? Bueno, Julián, ¿no? Sí, señor. Listo, Julián. Sí, señor. Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Es correcto. Ok, entonces inicié literalmente retomando desde las actividades anteriores, entonces simplemente quise ver cómo estaban los movimientos del robot, cómo fue que detectamos inicialmente el cuadro para hallar todo el tema de los ángulos de libertad y las articulaciones, em, las matrices y la matriz resultante y de ahí, pues ya empiezo a extraer como la posición inicialmente y después la rotación. Como pueden ver aquí, la posición la tenía en esta matriz un poco complicada de gestionar, ¿cierto? Y lo que hice fue rescatarla de aquí de una forma en que la pudiera hacer de una forma más simple las derivadas parciales, ¿cierto? Porque si lo Ujú. tomaba aquí, pues al menos para el alcance que yo vi, pues me era más simple desarrollarlo así que como estaba aquí. Entonces, aquí es la derivada respecto a x. Entonces le hago las derivadas respecto a q1, a q2 y q3 en el encadenamiento. Lo mismo para py y para pz, ¿cierto? Em, de estos empiezo a encontrar la jacobiana, pero esto ya es de la rotación, ¿cierto? Y igual, lo que hago es volver a sacar las ecuaciones para que me sea un poco más simple. La tutora me corrigió porque aquí había hecho una distributiva un poco miope del asunto, no había contemplado bien la forma apropiada porque esto es un seno de dos ángulos, entonces Es tenía que. correcto. Y lo mismo por la primera parte también. Exacto, entonces Ujú. esto había yo cometido el error, lo corrijo, ¿cierto? Le saco las derivadas parciales a la matriz de rotación y después saco la matriz transversa, le hago la transversa a la rotación y aquí encuentro omega, que es la parcial por la transversa sumada en cada una de las parciales, ¿cierto? Para obtener por último la omega.
y pues ya omega sumadas y esta sería el resultado de la suma de la omega. ¿Yo qué hice? Lo verifiqué. Bueno, y la extracción de Wx, Z de esta omega. ¿Yo qué Ujú, hice? Me corroboré con el algoritmo, ¿cierto? En donde ingresé al algoritmo, ay, perdonen, en donde ingresé al algoritmo la matriz R, la matriz ujú. completa, y de aquí obtengo omega, Wx, Wy y Wz. Entonces, sí, había cometido bastantes errores en el proceso matemático anterior y me fue muy útil poder corroborar cuál era el resultado esperado, ¿cierto? Claro. Aquí tuve una pequeña inquietud porque GP2, QP2, ¿qué es QP2 y por qué me da QP2? Y aquí me tocó analizar un poco mejor el algoritmo y encontré pues que era la parcial, ¿cierto? Que era la derivada Ajá. parcial 3, la derivada parcial 2 y la derivada parcial 1. Entonces esto literalmente nos indicaba qué derivada parcial estaba operando en este sector de la matriz. Entonces, corroborando con el resultado, puedo dar una linealidad entre lo que hice y lo que resulta en el algoritmo, y por ende es que me generó como la curiosidad la retroalimentación de la tutora. Claro que sí, recuerdo Julián, ¿cierto? Sí, Julián, y para todos, yo creo que es importante resaltar que obviamente el procedimiento está bien y obviamente tomaste en cuenta las recomendaciones dadas pues cuando estuvimos conversando por el Teams, pero hay que tener en cuenta de que cuando evaluamos el omega en el algoritmo, solamente estamos evaluando los resultados que nos entrega la jacobiana de las velocidades angulares, ¿cierto? sí. Eso nos entrega la parte de las jacobianas de las velocidades lineales. Y es el error que te mencionaba que tienes al principio, que aunque hiciste las correcciones en la parte de las velocidades angulares, la multiplicación que hiciste en la primera parte aún persiste con el error. Aquí, pero aquí ya Ah, las bueno, aquí corregí. ya las corregiste, sí. Eso Sí. era lo que yo te indicaba de pronto en el documento que estaba en el archivo Mm, ¿cómo es? De la plataforma del campus, en el foro, perdón, en el foro. Bueno, me pude de pronto haber equivocado yo en el archivo que subí, porque aquí, claro, aquí Eso, yo ya las tenía correcciones están listas. Ajá. el error claro, porque pues aquí, aunque aquí se aplicaría, ¿cierto? El problema era aquí, En esa que como última esto es parte. el coseno de dos ángulos, pues realmente este coseno de dos ángulos establece que es eh, cosenos más los senos de los ángulos, ¿cierto? Es Entonces por correcto. eso Y es yo que creo que de pronto hay la corrección. Yo creo que también eso es válido para todos, ¿cierto? Entonces, para que recuerden, si quieres, em, Julián, nos cuentas un poquitico cuál fue el error que tuviste para que todos de pronto lo vean más fácil y si de pronto a ellos les pasa, para que no cometan el mismo error, porque como pueden ver, es un error que está al principio y les va a afectar el resultado de toda la matriz. Entonces, para que lo tengan presente. claro que sí. El error que cometí fue no concebir que este era el coseno de dos ángulos, ¿cierto? Y reconocer la identidad que establece la factorización de estos componentes, ¿cierto? Yo lo que había hecho aquí había sido distributiva, o sea, que tomé el resultado de esto era C de Q2 más C de Q3 y después hacía distribución con L3, entonces me dio L3 CQ2 CQ3 más L3 CQ3, ¿cierto? Entonces, Ujú. realmente ese no es lo correcto, ya que la distribución de el coseno de dos ángulos es el coseno de un ángulo por el coseno del segundo ángulo más el seno de un ángulo más por el seno del siguiente ángulo. Entonces, literalmente lo que tenemos aquí, que es coseno de C2C3 y seno S2S3, que literalmente estos cuatro componentes son el resultado de esta operación. Ya el E3, que lo integramos aquí, es la distributiva así lineal que se realiza, y este C1 son los componentes que se integran a cada uno de los elementos de la ecuación. Eso. De pronto ahí Entonces, sería también importante, qué pena te interrumpo, Julián, sí, colocar los paréntesis bien, porque por ejemplo no es claro ese Q1 si multiplica todo o qué está multiplicando, porque se abre un paréntesis antes de L2, pero nunca se cierra. antes del E2, sí, profe, porque este paréntesis se cierra. Ah, claro que Con, sí. sí. Aquí. Entonces para que Ajá. lo tengas presente. Que yo también cuando lo revisé no tenía claro ese Q, si coseno de Q1 multiplicaba todo o solamente estaba multiplicando L2. Efectivamente, sí, Ujú, cometí el error y listo. de hecho lo veo aquí también, que lo cometí aquí también. Ah, es correcto, sí. Entonces también para Sí. que lo tenga presente porque
recuerden que yo estoy revisando los documentos, ¿cierto? Y Ujú. básicamente me rijo sobre lo que le estoy viendo. Entonces, si ustedes de pronto colocan mal unos paréntesis, puede que diga pues Claro, que algo está dificulta el mal análisis. sin saber que realmente era algo diferente. A todos les quedó como claro cuál era la inquietud que él tenía, pues qué era lo que estaba preguntando, o si alguien, según lo que presentó Julián, le genera alguna inquietud, alguna duda adicional en cuanto a lo que ya han realizado. Bueno, y si Ahí, algo pueden Julián, una levantar. pregunta. Ah, Una perfecto, pregunta. dale Andrés. Ahí se mira el jacobiano con respecto a omega, y en la otra parte ahí estaba también el jacobiano con respecto a las derivadas de la posición. No lo alcancé a ver. Aquí tengo el jacobiano de la posición, Ah, ¿cierto? sí, ahí Que está. es Ajá. este. Y acá abajo, el jacobiano respecto a omega. Ah, perfecto, está bien. Ujú, Bueno, ese sería, ese es omega, ¿no? Ese no Ese sería es el omega. Y aquí jacobiano. están es omega. las extracciones del Entonces omega. falta la Ah, jacobiana, falta y representar la Falta, faltaría la falta jacobiana. jacobiana. estructurarla, sí. Es Tengo que correcto, estructurar la jacobiana. Y también, pues, que una es la jacobiana de la velocidad y la otra del lineal y la angular. Entonces, esa es la que es me hace correcto, falta integrar, efectivamente. Sí, al es final tiene correcto. que quedar la matriz que sería de 6 filas por n columnas. En este caso, 3 columnas, ¿no? Sí, que sería Que sería el como resultado. jacobiano igual a la matriz que creo que estaba, aunque lo podríamos representar así, de jacobiano respecto a la velocidad sobre el jacobiano respecto a la velocidad angular, ¿cierto? Que Es creo que correcto, era así algo es. así. Todo entre corchetes. Ujú, Ajá. Entonces ahí lo que tengo que estructurar es precisamente esa parte. este, que el jacobiano según la velocidad lineal sería este, Es todo ¿cierto? eso, es correcto. Y estructurar el jacobiano respecto a la velocidad angular. Exacto. Así Ajá. es. Que recuerden que el jacobiano según la velocidad angular es el que van a validar con el código que les compartimos, el script de MATLAB, ¿cierto? Efectivamente. Ay, Julián, ¿nos quieres por favor indicar cómo hiciste la parte de usar el script o mostrarnos el script? Sí, claro que sí. Acá está el script. De hecho, si quieren, permítame, yo abro MATLAB. Claro que sí. Igual creo que alguien estaba alzando la mano, no alcancé a ver quién lo estaba alzando. Ah, bueno, lo hice. Luis Sí. Eduardo. Si quieres, mientras que Julián abre MATLAB, si quieres, Luis, nos vas contando cuál es tu inquietud o qué quieres complementar o qué nos quieres contar. Sí, buenas noches, ingeniera. Buenas No, mi noches. inquietud ya viene en la parte de la jacobiana analítica. Ok, No sé cómo hallar los ángulos de teta, phi, sí. perfecto. Si quieres, ahorita luego de que miremos aquí con Julián, miramos la analítica. Listo, ok. ¿Cierto? Ya lo están viendo. Yo estoy Sí, ya estamos viendo tu compartiendo pantalla. MATLAB. Ok, Ujú, listo. MATLAB. Ujú. Entonces, en este script, lo que tenemos es la matriz R, ¿cierto? Completita. Se lo ingresé tal cual como lo tenía yo identificado aquí, que fue la que nos dio aquí, ¿cierto? Ujú. Ujú, Se la ingresé y es una herramienta, yo creo que en dos vías este algoritmo. Podemos revisar el resultado, ¿cierto? Que ahí nos da los resultados hallados, ¿cierto? Que sería omega, W que es WY y WZ. Sin embargo, si uno quiere ir un poquito más allá, podría ayudarse para definir si sacó bien las derivadas parciales, es ¿cierto? correcto. Porque este Ujú, RP1 lo obtenemos, esta es la derivada parcial de R respecto a Q1, Ujú. RP2 es la derivada parcial respecto a Q2 y RP3 es la derivada parcial respecto a Q3. E inclusive, como aquí nos está entregando omega, ¿cierto? Y omega, aquí podemos ver que es la sumatoria de omega 1, omega 2, omega 3. Podemos ver cómo el software calcula omega 1, omega 2 y omega 3, que en síntesis es la derivada parcial respecto de Q1 por la transversa en cada uno de estos, pues por Q1, de Q2 y es Q3, correcto. por la Ujú, transversa en cada uno de estos elementos. Entonces, ujú, para mí fue exageradamente útil
poder ir corroborando si mi desarrollo matemático estaba siendo acorde o no, porque pues, realmente se vuelve un desarrollo, como pueden ver, bastante largo, en donde Ujú. con tanto S1, S2 y S3 uno se puede fácilmente perder en Confundir. un numerito, exacto. Así es. Entonces, me fue muy útil el software que no solamente, pues analizándolo un poquito, no solamente nos da el resultado final, sino que también nos podemos apoyar con él en el paso a paso. Entonces, eso Ujú. fue lo último en Ah, Guaraches. perfecto. Perfecto, sí. Pero es bien interesante que también hayas encontrado esa otra utilidad, ¿cierto? Porque puede que uno solamente se limite a usarlo para obtener el resultado de las W, de las omegas finales, y no se dé cuenta de qué otras alternativas o posibilidades está brindando el script. O sea que nos alegra que te haya sido útil para corroborar más información y que lo hayas visto de esa forma. Sí, sí, realmente así fue. De hecho, aprovecho por agradecerles porque sin una herramienta así, pues sería muy fácil uno seguir desarrollando el punto sin entender en qué se pudo haber desviado. Y la otra, pues, es ir un poquito más allá de no solamente quedarse con que la herramienta nos entrega un resultado como Ujú. tal, sino, venga, ¿cómo Ujú. es que lo calcula aquí? Ah, aquí Sí. tengo R, este es mi R, lo deriva respecto a Q1. Ah, ok. Y de hecho aquí fue que me enteré que ustedes declaran aquí QP1, QP2 y QP3 y lo integran aquí solamente como un indicador de la derivada parcial, Es ¿cierto? correcto. Derivada. Ujú. Ujú. Entonces yo me quedé, hola, ¿y QP1 qué valor tiene? QP1 Ujú. es igual a QP1. Ah, ok, simplemente es un indicador de una constante que nos dice que es Símbolo, de ajá. esa operación de la derivada parcial. Ah, entendido. Entonces así fue que pude desarrollar el punto. Súper, perfecto, Sí. no, súper bien. Ese es el objetivo de las herramientas. Sí, con ese ejemplo queda muy claro esa parte. Muchas gracias, Julián. A ustedes, muchas gracias. De pronto los otros estudiantes ya han podido explorar la herramienta, han tenido alguna inquietud o que quieran aportar o que quieran aportar respecto a lo que ya nos contó de pronto Julián en esa intervención. Ingeniero, buenas noches, con Jairo Velázquez. Muy buenas noches, Jairo, ¿cómo Ingeniero, está? pues yo ya adelanté un poco, sin embargo tengo una serie de dudas, entonces sobre todo he tenido problemas con la derivación, ¿no? Yo quisiera compartir aquí el documento, yo Claro que ya sí. subí un avance pues al foro, la ingeniera no me lo ha revisado, pero pues para saber si está bien o está mal, entonces quisiera compartir aquí el documento que tengo abierto, vamos a ver si se deja, para pues pedirle el favor de una Ah, sí, revisión. si quieres, no sé si yo lo puedo hacer, Andrés, Ah, para sí. que Ah, pueda bueno, compartir. lo No voy sé a si convertir en moderador. Sí. es correcto, sí. Así- Listo, Jairo. Sí, Ahí ya claro, tienes acceso. sí, yo que de hecho tenía la nota en mi agenda de revisar tu documento porque tu pregunta fue muy puntual. Entonces me tocaba Ah, ok, revisar pero no está. literalmente el código, si lo tenías bien Espera, hecho o no. Ujú. voy a revisar aquí. Excúseme, ya voy a abrir el archivo. Claro que sí. Acá, 4. Pero no me lo deja ver. Qué raro. No se alcanza a ver, no. No, ¿No? No. tienes que ir a la parte superior, a la donde está el botoncito de salir y Sí, dice compartir. compartir, sí, ya le di compartir, Y una pero vez no. le das compartir, espérame, yo recuerdo los pasos. Porque ya yo lo tengo abierto acá en Word. Ah, ¿será por lo que lo tengo abierto? ¿Tengo que cerrarlo? Sí. No, de pronto le puedes dar donde dice pantalla, hay una partecita que dice pantalla y ahí le das clic a pantalla para que te muestre, para que puedas compartir toda la pantalla. ¿En pantalla en qué parte? Ahí sí me perdí. Entonces, vas donde dice compartir, estás Sí, ahí, ¿cierto? ya leí. Ok, Una vez sí. estás ahí, te aparece como una Ah, ya, subventanita y correcto. dice pantalla, Pantalla. es correcto. Creo que con Sí. eso es suficiente. Y ahí ya lo muestra, sí. No sé, espérame, yo me fijo qué más hay que hacer. Mm, No, pues aquí ahorita creo estoy que está presentando cargando. yo, Ahí pero ya. estoy presentando yo. Ese soy yo. Ah, estás. Ah, ya. No, Quería es que validar no los me pasos, deja. No sé por qué no me lo pero deja. no. No, parece que no me dejó. Sí, aquí yo Eh, tengo ya una pantalla en blanco, dice elige lo que quieres compartir, pero no sé pero si me entonces, toca ¿será buscar que el le dices en archivo. ventana? Ah, sí, correcto, en ventana.
Ya, ahora Dele sí. en ventana y Ahí ahí ya. sí. Ajá. Ahí sí está ¿Ya? compartido. Ahí sí, sí, Sí. señor. Pero yo no lo estoy viendo acá. Bueno, Ahí Oh, tiene que ir al Word al ah, Word. y ya nosotros ah, vemos. ya, yo no Ah, estoy aquí en el Word. Ya, sí, ¿se está viendo ya? Ahí no, podemos todavía ver es no. una, Ese creo que el, compartió pantalla. Lo que tienes que hacer es volver a ir a compartir en la reunión que estamos en este momento y seleccionar pantalla. Darle clic ahí a pantalla y automáticamente te comparte todo tu escritorio. Ya, pantalla, listo. Ya, listo. ¿Y ventana? ¿Ventana, sí? No, ¿O toda la pantalla? toda la pantalla. Ah, ok. Entonces ahora sí, sí, ya. Toda la pantalla ya le di. Y compartir. ¿Nada? ahí Ahora sí. sí, perfecto. ¿Sí? Ahora sí. Sí. Y ahora sí nos puede mostrar el documento que nos quería mostrar. Muercia, a ver. Sí, ahora sí, sí, sí. ¿Se está Ahora viendo? sí Sí, estamos sí. viendo. Sí, señor. Listo, no, pues ingeniera, mire, yo aquí pues utilicé lo que había hecho en el ejercicio 2, ¿cierto? Que fue el Ujú. robot, ¿sí? Y Sí, acá señor. pues ya cogí la tabla con los valores. Aquí pues se estableció la matriz, ya hice todos los pasos y aquí pues la matriz, llegué al paso aquí de la matriz de rotación y la posición final del efector, ¿no? Eso fue lo que me dio pues realizando todas estas operaciones. Ujú. Llegué acá, donde está pues ya pasando esta matriz de rotación acá, y aquí pues la posición del efector final, y ya para encontrar los valores de estas posiciones del efector final, para derivarlos acá es donde no he podido, aquí pues yo lo he planteado, pero es donde me ha dado bastante problema que no he podido derivar aquí esta parte, ¿sí? Entonces no sé si O sea que la puedan inquietud colaborar. es cómo derivar esta posición. Esa es la... Esta parte, sí, sí, correcto. Que sí, aplicando la regla de la cadena, que ahí me quedé varado, de verdad. Ok, entendido. Bueno, yo creo que aquí también podemos tomar algo que nos contó el compañero ahorita, el compañero Ajá, Julián. Si ustedes sí. abren el script, pues también se van a poder como apoyar en cómo hacer estos cálculos de las derivadas. Recuerden que ese tipo de derivadas, de hecho, justo ahorita, pues como yo soy nueva acá en UNAD, estaba mirando la malla de ustedes y si no estoy mal, ustedes ven como en el quinto semestre eh, cálculo multivariado, ¿cierto? Ujú, Entonces, cuando ujú. vemos cálculo multivariado, ahí se trabajan con temas de derivadas cuando tenemos múltiples variables, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer ahí es identificar cuáles son aquellas variables que dependen del tiempo. ¿Me recuerdas cuáles son las variables que dependen del tiempo en el robot? Mm, en En el tu caso robot, particular, que no sé cuáles son. No recuerdo cuál es tu robot. acá este sería. Listo. En ese sentido, mirando ese robot, ¿quién nos ayuda? Puede ser entre todos. ¿Cuáles son esas variables que van a estar cambiando en el tiempo en este robot? Con relación a las articulaciones, a las Es dos correcto. articulaciones, ¿sí? Entonces, Ajá. por Sí, ejemplo, ahí sería tiene un posicionamiento prismático, ¿cierto? Que es la articulación no, son prismática de dos, De tres. uno, tres, uno, la de Ah, dos ok, tres. sí. rotativas y uno prismático, ¿sí? Claro, Es entonces sería correcto. Q1, Q2 Uno, y ok. D3 y Q3, bueno, D3 que sería la articulación Sí, prismática, sería ¿cierto? De, Cada D3 y es uno de, correcto. D3, de esas correcto. articulaciones Ajá. sería en el Sí, tiempo. sería Y si Q1, lo Q2 Así quiere, es. y D3. exacto, y si lo quiere relacionar a la ecuación que tenía abajo, pues como todas, al menos Q1 y Q2 establecen un seno y un coseno porque están en rotación, ahí podría definir que esos son las variables que tendría que derivar. Ujú. Sin embargo, usted aquí tendría un L3 o un D3 más bien, que Sí, que es también, Q3, ¿sí? que Correcto. sería Q3, exacto, que Sí, también va a ajá. cambiar en el tiempo, porque Claro, se claro, supone claro. que él se va a subir o bajar según el movimiento que tenga el robot. Entonces ese también sería otro dependiente del tiempo. Es correcto. Entonces, miren que ahí hay que identificar muy bien eso. ¿Por qué? Ujú. Porque respecto a esas variables son las que tienes que realizar las derivadas parciales y por tanto también aplicar la derivada de la cadena en según Ok, sea el caso, ¿cierto?
Bueno, yo ya pues adelanté también, bueno, aquí tengo planteado todo, me falta rellenar aquí el algoritmo sí, el algoritmo, no sé si de pronto, pues yo pasé aquí la matriz de rotación, R, ¿cierto? Es Ya correcto, la pasé primera. acá, Ajá. ya aquí la definí toda y pues me generó estos resultados, pues no sé si estarán bien o no, a omega, X, Y y Z. No sé si de pronto estará Omega bien, pues X, omega Y y omega eso fue lo Z. que me dio con base en Ajá. esa rotación que la revisé bien y quería saber si de pronto estaría bien, pues para, si A no, mí me volverme a hacer correcciones. A mí me gustaría mencionar algo, si me lo permiten, y es Claro que que sí. el software siempre te va a dar el resultado correcto dependiendo del ingreso correcto de la matriz de R, ¿cierto? Correcto, Es claro, correcto. A mí ya me claro, pasó que de eso estoy metí seguro, mal ¿sí? el dedo, exacto, a mí ya me pasó que metí mal el dedo en R cuando vi los resultados, venga, ¿y esto por qué me dio así de raro? Y fue precisamente porque por allá no había puesto, por ejemplo, un asterisco, sino que había sumado dos ángulos en donde tendrían que multiplicarse, ¿cierto? Un coseno con un seno se me había sumado en vez de multiplicar. Entonces eso cambia por absoluto el comportamiento A mí me del algoritmo que parece, desprende. Por ejemplo, yo noto que raro que me da aquí 0 y 0 y pues aquí no sé si estará bien lo que yo quiero comprobar, ¿sí? Pues a sin mí me embargo yo parece, revisé la matriz de ajá. rotación que está aquí atrás, pues para mí pues ¿La estaría bien, podemos ¿no? ver? Pero bueno, ¿La la podemos matriz ver, de Jairo? rotación, ¿cómo, perdón? ¿La podemos ver la matriz? ¿Cómo la ingresó a MATLAB? A ver si está ¿A MATLAB? bien. Ah, ok. Ajá. A MATLAB. Ah, pero en MATLAB directamente o acá. Sí, porque de eso depende el resultado. O bueno, lo tiene ahí, que lo podamos ver. La amplio más ahí sería esta. ¿Sí se Pero ve bien? esa no es. Esa no es, ¿verdad? Ah, no, no, No. correcto. Esa es la del otro, Creo que ¿sí? es de la Es otra. Es esta, correcto. ahí está, Ah, aquí. sino que es que no se ve. No se Sí. ve bien. Ah, ¿Sí bueno, se alcanza a ahora ver sí. bien? Sí. Ahí Ahora sí. sí. Esta es la matriz de rotación que yo incluí aquí pues en el script. Ujú. Y eso fue lo que me dio, y Mm. está tal cual es esta, ¿sí? La matriz R, Ah, estos bueno, si lo valores, tienes arriba. Si quieres, verifiquémoslo acá rápidamente. es esta. Menos 0 por 0. Pues bien Pues ingresada como la veo. Sí, yo cada también creo que eso matriz, está cada bien. robot pues, tiene su particularidad y su matriz R muy particular, pues dependiendo de lo que hayamos trabajado, ¿cierto? Entonces yo me cercioré de que estos cálculos, pues yo los hice bien y me dio este resultado y la trasladé aquí al script, ¿no? Y Es ya, correcto. y como dice el compañero, si aquí está bien incluido, pues debe el algoritmo, pues, saca Es los el resultados resultado verdaderos, ¿no? que te da. Ajá, Ujú. bueno. Pues Bueno, y yo podría la tener veo bien porque no una veo duda si ningún, está bien o está mal, ¿sí? y yo la veo bien porque no veo ninguna rotación en Q3, ¿cierto? Que no debería tenerla, porque Q3 no Ujú. rota, sino que se desplaza. Entonces, Es en ese orden correcto. de idea, Como es el los ceros prismático, en no la está tercera ahí, sí sí. está bien. Ok, correcto. Sí, señor. Pues, en cuanto a la matriz de rotación, pareciera estar bien ingresada. O sea Ajá, que ahí no hay ningún lío por esa parte. Ahí correcto. podríamos ver las derivadas. Bueno, tenía unas dudas en derivadas. Ahí lo que decía Julián, también nos podemos apoyar con RP1, RP2 y RP3 para mirar que queden bien esas derivadas. Derivadas. Eh, Compañero, si ¿En quiere, dónde? diríjase a las derivadas de la primera, al menos si quiere, de la matriz de posicionamiento y Las que estaba preguntando cómo se hacían. sí, señor. Ah, ok. Entonces sería esta, miren, que es donde me ha dado Ahí, por bastante. ejemplo. Ahí es. Sí, Ajá. ese, Entonces, por ejemplo, ese primer término, L3C1C2, ¿cierto? sí. Es el primero que usted va, o sea, todos los Agregar. términos se tienen que evaluar inicialmente respecto a Q1, ¿cierto? Entonces, Ujú. el primero sería, L3 pasa como una constante porque es una longitud, si mal no estoy dentro de su, El de su El E3 robot. es robot. una... Es correcto. Es una Ajá. longitud de brazo, ¿cierto? Del Es tramo del el brazo. ojito del eslabón. Ujú. Exacto. Entonces, Ujú. L3 pasaría como constante y se derivaría de ese primer término, L3, C1, C2, solamente se derivaría C1, porque lo estamos Pero creo que viendo, L3 creo que es una variable articular porque hay una prismática. ¿Cuál es? O pero sería no, de 3, ¿no? o la ¿Cómo la tiene, tiene ¿cómo la expresada tiene? él? Ah, ¿Cómo la bueno, tienes sí. expresada?
Jairo, ¿cómo tienes expresada la variable prismática? ¿Como D3 o como L3 o como Q3? Yo la incluí aquí como D3, D3, Como listo. L3. Ah, bueno. ¿sí? ¿Y el D3 porque L3 qué está, sería? L3 es una longitud es constante de prismática, algún... ¿Qué es ¿sí? L3? Ah, L3. Julián. Ajá, Jairo. L3, aquí está, mírala. L3, ¿sí? L3 pues proviene de acá, mira. Si obtiene la matriz del robot, Pero pues si nos bueno, podría mostrar de esta, pronto el robot para El saber robot, Ajá. dónde está bueno, ubicado el bueno, E3. esta matriz pues fue el producto de la multiplicación de estas tres, ¿no? Estas tres es le dio, correcto. y Ujú, la hice por Symbolab, incluso pues la hice por acudiendo a esa aplicación, ¿no? Symbolab y me generó esta, habiéndole perfecto. incluido estas tres, las tres Matrices matrices, ¿no? anteriores. Ahora Ujú. miremos el robot, ¿sí? Yo creo que ahí mientras que Jairo busca el robot, Ahí yo creo está. que aquí es como para mencionarle a todos la importancia de que hagan una representación gráfica del robot, Sí, mire que el porque E3 es efectivo. Qué pena, profe. ¿Ya soy el Siga, robot? no, dale, tranquilo. No, quería hacer un aporte muy puntual, es porque me he encontrado entregables sin diagramas de robot, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo un diagrama del robot, no entiendo qué están analizando. Ok. Entonces, por eso Claro. también es importante que pongan el robot. Efectivamente, el E3 es el eslabón, que es de 0,2 metros, ¿cierto? Ujú. Y Es D3 constante. sí es esa Sí, distancia variable que se establece en el Ajá. Es prismático. correcto. Entonces, Ah, el Ujú. E3 sí perfecto. pasaría como una constante dentro de la derivada. Si quiere, Ujú. compañero, volvamos a la derivada para indicarle más o menos cómo sería el proceso de derivación. acá, ok. Eso Ahí. es. Entonces, como ya sabemos que el E1, el E2 y el E3, aunque aquí no aparece el E1, son constantes, ¿cierto? Entonces, la derivada de todo ese Px respecto a Q1 solamente debería afectar los que tienen el ángulo Q1 en su componente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el E3 pasaría como una constante. C1 sería el término a derivar de ese primero L3, C1 y C2. La derivada de coseno sería menos seno, si mal no estoy. Sí, Entonces, correcto, es menos seno, sí. el resultado sería menos L3S1C2, ¿cierto? Y ahí Así quedaría es. el primer término. El siguiente término sería Compañero, ¿qué pasa? ¿Me repite? Menos L3. menos L3S1C2, ¿cierto? Ok. Sí, El Ajá. porque siguiente, recuerda que ahí para complementarle a Julián y repetir lo que dijo es que el único término, la única, estamos derivando respecto a operación. Q1 Ujú. y de la operación, el coseno de Q1 es el único que tiene este Q1, ¿cierto? Entonces los demás términos van a salir como una constante, o sea que solamente se Ok, deriva coseno de Q1 y en este caso ok. sería menos seno de Q1. Exacto. Ya, Y correcto. lo mismo Ah, para ok. lo siguiente. Entonces, L3, S1 y S2, el único término de ahí que tiene Q1 es S1. Entonces, la Sí. derivada de seno es coseno. Entonces, el resultado de Ajá. eso sería menos L3, C1, S2. Y del final, igual, C1 es un coseno de 1, entonces sería L2, S1 con negativo, entonces sería menos L2, S1. Ajá. Ok. Respecto a Q1. Entonces usted todo ese resultado que le dio lo encierra en un paréntesis y pone abajo al lado, perdón, Q1', que Ujú. sería la derivada parcial Derivada integral. Ujú. de todo ese Px, ¿cierto? Respecto a Q1. Ok. Y a eso le suma entonces ya la siguiente derivada que sería respecto a Q2. Entonces vuelve y coge todo el término de Px y lo evalúa en Q2. ¿Qué sería? Coger los términos que tengan Q2, que en ese caso, los que tienen Q2 sería el C2 de L3C1C2, el Ujú. S2 de L3S1S2 y en el L2 y C1 no hay Q2, ¿cierto? Porque no hay ningún término con seno Con- coseno de 2. Pero Entonces, recuerda, que, ujú, ahí Julián también para aclarar, es que recuerda que estamos hablando solamente, en ese momento solamente de PX, no hemos pasado a PY. Sí, efectivamente. ok. Ajá. Estamos hablando Entonces, todo en PX. entonces en Ajá. PX, ¿qué le va a dar? La derivada respecto a Q1 más la derivada respecto a Q2, que va a tener como diferencia de la derivada respecto a Q1, que ya el tercer término no existirá porque sería una constante y se derivan y pasarían a cero. Entonces, se evalúa solamente L3C1C2, que quedaría L3 menos L3C1S2 menos L3S1C2.
y ya Ok. respecto a Q2. Quedaría Ok. paréntesis Q2'. Ahí ya queda la derivada de PX respecto a Q1 y Q2. Ese Ujú. mismo ejercicio tiene que Hacerlo hacerlo con en PY y PY. PZ. Ajá. PZ, ok. Ah, Y listo. Sí, ya comprendí exactamente ya mejor. ese mismo ejercicio tiene que hacerlo por allá cuando le piden derivar R. Ajá, Es ajá. correcto. Ujú. Bueno, les agradezco, muy amable. Sí, ya comprendí mejor. ¿Ya te queda más Muchas claro? gracias. Sí, ya me queda más claro, correcto. Ahí es donde estaba guardado un Perfecto. poco. Gracias. Listos, con Vale. mucho gusto. Entonces voy a dejar de compartir para continuar los demás compañeros. Claro que sí. ¿Listo? Entonces vamos a dejar de compartir. Ok. Muchas gracias, Jairo y Julián. No sé si alguien más tenga alguna inquietud respecto a lo que llevan o quieran aportar algo de lo que ya han visto hasta ahora. Listo, entonces yo creo que no tienen como ninguna inquietud adicional. Entonces, no sé, Andrés, cómo procedemos. Empezamos Sí, mirando entonces, ajá. Bueno, si en esta parte ya no hay más dudas, podríamos pasar a la otra jacobiana, ¿no? a la Mirar, analítica. ajá, mirar si cómo van, si alguien ha avanzado en esa parte y resolver dudas, si hay alguna duda. Profe, los ángulos de Euler. Listo, Luis. Y creo que listo. Entonces, creo que voy a compartir pantalla en este momento. Voy a compartir toda mi pantalla para que lo puedan ver. Recuerden que para la analítica no hay nada de información. Pues no tenemos un código, ¿cierto? Para la solución. Espérame, ya ok, pantalla completa. Entonces recuerden que tenemos código para la jacobiana, para calcular la jacobiana geométrica de esta primera fase en términos de los valores de omega, que son las derivadas, la jacobiana respecto a la velocidad angular, que era lo que estábamos viendo ahorita, ¿cierto? Ese es nuestro primer código y como vimos y lo que nos pudo presentar Jairo y el compañero, los dos compañeros que hablaron ahorita, es básicamente el uso de uno de los primeros scripts, ¿cierto? Antes de cerrar esta parte de la jacobiana geométrica, ¿alguien tiene alguna duda respecto al, a utilizar el siguiente código de MATLAB que les compartimos? Siguiente script, que se llama calcular la jacobiana geométrica eh, Por propagación de por velocidad. programación. Es correcto, programación de velocidad. ¿Alguien tiene alguna inquietud al respecto? Igual acá podemos pues pasar muy rápidamente. Básicamente yo creo que ya vieron que se requiere utilizar el script que les compartimos. Requieren ingresar las matrices del robot, que fueron las tres que calcularon haciendo uso del método de Navier-Hartenberg en la fase 2. Entonces tienen que ingresar la matriz 1 respecto a 0, que sería el eje, perdón, a la parte fija del robot. Luego sería el eslabón 2 respecto al 1, que sería la siguiente matriz, y el eslabón 3 respecto al 2. Recuerden que para este caso es un robot de 3 grados de libertad y van a obtener esas tres matrices que fue el resultado final de la fase 2. Recuerden que tienen que ingresar esas tres matrices al software y ya de ahí en adelante básicamente están el paso a paso a seguir, ¿cierto? Em, Igual acá los podemos ver en MATLAB, para que también lo tengan ahí presente. Y sería ese el script que les compartimos, que es la jacobiana geométrica por propagación de velocidad. Recuerden que tienen que ingresar estas matrices, como nos contaron los compañeros hace un rato, es muy importante que al ingresar esas matrices las ingresen de forma correcta.
recuerden que este método, cada una de las matrices que se obtienen se tienen siempre que llevar o relacionar siempre a mi punto fijo del robot, es decir, en mi sistema de referencia cero. Entonces, por eso todas las matrices que siguen a continuación van a estar relacionadas. El eslabón 1 respecto a mi sistema fijo, mi eslabón 2 respecto a mi sistema fijo, que sería el 0, y mi eslabón 3 respecto a mi sistema fijo también. Entonces, esta parte de acá se calcula de forma automática. Y finalmente, lo que tienen que modificar para sus casos muy puntuales es qué tipo de robot tienen, ¿cierto? Entonces, según los eslabones que tenga, ya sean de rotación o prismático, es cuando entrarán a hacer las modificaciones pertinentes en esa matriz que tienen acá en el código de MATLAB, ¿cierto? Entonces, si tienen un eslabón de rotación, utilizarían esta representación. Si tienen un eslabón del tipo prismático, utilizarían esta representación y ya ustedes lo organizarían según el orden que tengan su robot. Ya en este caso es un robot, del ejemplo es un robot de rotación prismático, es decir, que mi primera eslabón es de rotación, mi siguiente eslabón es de rotación y finalmente tenemos un eslabón prismático. Si en algún caso o si el robot que ustedes seleccionaron para la fase 2 tiene, por ejemplo, un eslabón rotación prismático o de rotación, por ejemplo, pues tienen que hacer las modificaciones pertinentes acá. Listo, entonces para que lo tengan muy presente. O sea, Ingeniera, serían una preguntita, sí. perdón. Sí, Diga. en el caso puntual que usted está explicando ahí, pues en el caso mío, pues coincidencialmente también es un Rotación dos prismático. rotación prismática, ahí no tendría que modificar nada porque es igual, No, ¿cierto? es Ok, correcto. Lo dejas tal cual correcto. como está el código. Ok, Listo, correcto. Gracias. mucho Y gusto. ahí, para anotar, hay 2 puntos de modificación. En el código está bien documentada esa parte, entonces para que tengan presente eso. Ahí está en la línea 30 y las 3 siguientes líneas es la correcto. parte de modificar. Y antes en Y la al parte principio, de las matrices de transformación homogénea, ahí está. Entonces son esos Profe, 2 puntos donde tienen que hacer la modificación. ¿Sí? una pregunta. Si sí. fuera ese tercer eslabón o esa tercera método de desplazamiento, si lo queremos decir, rotativo, ¿cierto? Ujú. Entonces yo me pregunto cómo quedaría ese J3, porque entonces yo diría, bueno, listo, Z02, em, punto y coma al final sería Z02 también, pero me quedo porque tiene o sea, es de 4 componentes. Y no he llegado a ese punto, pero me generó la curiosidad cómo crearía o cómo quedaría el J3 después de ese Simplify Z02, por ejemplo. Que fuera también de rotación. Sí, En este caso sería, bueno, yo creo que no, no. Este es el sería código NEM. cross. En la diapositiva 24, ahí está la Miremos. fórmula y ahí la podemos Antes, espera, 2 usar. revisar. P. Es esto, No, acá. ¿cierto? Ahí A está. esa es la referencia. Sí, entonces en este Ajá. caso sería también la J3. Si fuera Su comento J3, es ajá. acá. Entonces, como también es un elemento de rotación, pues básicamente aquí lo que hice fue copiar la fórmula del de rotación que teníamos arriba y estamos diciendo que ya aquí es, ¿qué eslabón sería? El 3, ¿cierto? Sí, Eslabón 3, entonces sería, miren que acá la fórmula dice que es el eslabón menos 1, ajá. Entonces que sería sería Z02. 0,2 0,2, acá, ajá. por P el sería A producto cruz por sería 3, P, sería 2, 2, perdón, 3. 2, 2, 3. 3, acá, Exacto. Y el Z sería 0, sería 2, 2. sería así, sería esta operación, Esa operación ese sería el cambio que se debería hacer en caso de es que correcto. sea rotativa. Entonces, aquí, acá, aquí, pues aquí queda el Ah, código como si ok. todos fueran de rotación, ¿cierto? Entonces Sí, aquí, sí, si sí, tal es cual. el eslabón 3 fuera también de rotación, entonces serían esos, así quedaría el código, ¿cierto? Entonces recuerden, tienen que estar siempre tener muy presente la fórmula, ¿cierto? De cómo se obtiene de forma numérica la jacobiana. Entonces,
Si mi eslabón 3 es el que está rotando, entonces venimos acá a la formulita para poder hacerlo, para reemplazar aquí de forma correcta, que fue lo que acabamos de hacer. Entonces, si está mi eslabón 3, quiere decir que el z que debo tomar, según la fórmula me dice que es el z de i menos 1, la i es el eslabón, sería 2, respecto a mi sistema coordenado fijo, que sería el 0. Entonces sería Z02, Sí, ¿cierto? Que fue esta primera parte. Luego nos están diciendo que tenemos que hacer el producto cruz respecto al punto, ¿cierto? Al punto de ese sistema que estamos analizando, de ese eslabón. Entonces acá literalmente volvemos a reemplazar la formulita. Decimos que es P, mi sistema al cual me voy a referenciar es al 2, que es I menos 1, 2, y, perdón, que es I menos 1, que sería 2, y acá la N es el eslabón final, que en este caso es 3, ¿cierto? Porque es un sí, robot de 3 grados de libertad. Entonces me sí, claro, es que quedaría, sí, sí, es que se creo que ve es Julián, ¿cierto? bastante, sí, Julián, se ve bastante claro cómo se relaciona cada eslabón con el anterior respecto al posicionamiento, ¿cierto? Es Porque ahí correcto, podemos ver P03 en el eslabón inicial, es porque pues literalmente está llegando desde fijo, ¿cierto? Hacia el 3. es En el correcto, siguiente, el eslabón 2 sería 1, 3, porque vuelve y juega, estamos de abajo hacia arriba hasta es lo así último que sería 2-3, que es ese último relación entre el eslabón 2 y el eslabón 3. Entonces se vuelve bastante evidente la progresión en la fórmula. es Y ahí, correcto, así ahí es, quedó muy clara esa parte de cómo pasar una articulación que era rotativa que era prismática a rotativa. Ahora me parece, ingeniera, que también podemos hacer el cambio, por ejemplo, para la articulación 2 que es rotativa, la podemos pasar a prismática para mostrar el ejemplo de J2. Podemos comentar ese y hacer un perfecto. J2 nuevo para una articulación eh, Este va a ser un eslabón prismática. prismático, es correcto. Ujú. Entonces acá ya vamos a tener un robot que va a ser un robot que va a tener rotación prismática, rotación, ¿cierto? Ajá. Entonces, déjenme coloco esto Rotación sería acá la para que primera, ustedes lo luego pongan acá. prismática y rotación. Sería la Ajá. 2. Entonces ya nuestra articulación 2, yo organizo esto, que lo vean bien. Nuestra articulación 2, aquí sería J2, ¿cierto? Que fue la que Ujú, comentamos, va a ser ya una articulación prismática, ¿cierto? Entonces, como ujú, nuestra articulación es prismática, vamos a mirar esta segunda sección de esa representación en fórmula que tenemos acá en nuestro PowerPoint, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Cuando tenemos un eslabón prismático, que es lo mismo pues que traslacional, no va a tener el componente de rotación, ¿cierto? Entonces, por eso, esa segunda fila de esta matriz va a ser 0, ¿cierto? Pero sí va a tener un componente de deslizamiento respecto al eje Z, ¿cierto? Entonces, para eso, ¿qué nos dice la fórmula o qué nos dice este procedimiento, este paso a paso? Que nos paremos en el eje Z de nuestra articulación I menos 1. Entonces, ¿cuál es mi articulación I? Mi articulación I es la 2 ujú. y sería I menos 1, sería la Z 0, 1, Pero, ¿cierto? ujú, Respecto a mi sistema coordenado fijo, que sería este. Y los otros términos estarían en ceros porque no tienen componentes de rotación. Entonces, ujú, así nos quedaría este robot si fuera mi eslabón 2, un eslabón prismático o de traslación. ujú. Exacto. Entonces, miren que aquí Sí. hicimos varias modificaciones, entonces para que lo tengan presente, siempre verificar el tipo de robot que tenemos, si es de rotación, rotación prismático, si es prismático, rotación, rotación, para que tengan claro en este punto cómo deben hacer las modificaciones en el código para que les entregue el resultado correcto al final. Creo que el ingeniero Andrés iba a decir algo. No, no ingeniera. Sí, ahí pues, ya nos queda más claro. No sé si alguien tiene alguna duda en esa parte de cómo definir J1, J2 y J3. No, realmente fue mucho más claro. De hecho, pues se puede prestar para confusiones la forma en que está establecido en el PowerPoint, pero Ok, realmente es bastante más simple cuando ya se hace un ejercicio de una a Ujú, otra y de rotativa
a prismática es mucho más chévere. Perfecto, Ujú. súper. O sea, ahí el resultado de la jacobiana la pueden comparar con su resultado que obtienen en un punto anterior para ver que todo haya quedado bien, Es ¿cierto? correcto. Ujú. Así es. Listo. ¿Alguna inquietud adicional acá? De pronto en este tema. Yo creo que ahí No, sí algo profe, por lo pues. pronto no. Debo ser muy franco, no he podido llegar todavía a ese punto, pero si cualquier cosa, le pido auxilio por el Claro Teams. que sí. Para eso están los espacios para contestarlo, ya sea en el foro o en los espacios de asesoría que están designados. Listo, entonces yo creo que con esto pues daríamos por terminado como la, una de las primeras secciones de la práctica 1, que es el tema de la jacobiana geométrica, ¿cierto? Ya sea en software o ya sea de forma escrita, pues que ustedes la representen. Entonces ya pasado este tema, para responder un poco a la jacobiana analítica, si quieren me recuerdan por favor cuál es la duda puntual que tienen respecto a la jacobiana analítica, por favor. ¿Alguien que preguntó? Creo que eran dos personas que estaban mencionando algo de la jacobiana analítica. Sí, mira, tengo la duda, es cuando cómo uno halla los valores de los Ah, ángulos. sí, de los ángulos, Sí, o sea, la porque última parte. tengo pues la matriz de rotación y todo, pero realmente pues en el libro no muestra cómo hacer el cálculo. Correcto. Creo que te refieres a esta parte, ¿cierto? No vi quién Sí, habló, qué Sí, pena. sí, es ingeniera, correcto, profe. A los ángulos exactamente, al quisiera, teta, phi, sí. Listo. sí, ingeniera, casualmente, pues comparando con lo que dice el compañero, exactamente, yo también estoy pagado ahí. Yo en el video, pues yo analicé que usted explicó en la gráfica que está ahí de comparar, pues para hallar el psi, el teta y el phi, donde compara usted, digamos, coseno de teta en la matriz analítica, en la matriz genérica de Euler, Algo ¿sí? con puntero por acá. Y con coseno de 2 y que dice que teta entonces es equivalente a menos Q2, pero hay que, pues no sé cómo salió eso, y con los demás también, para hallar los demás ángulos. Es Muchas gracias. correcto. Creo que están mencionando eso. Entonces, quiero que recuerden Sí, quiero que recuerden que cuando hablamos de una matriz, estamos siempre pensando en un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Que ujú, básicamente están representadas de forma matricial. Y quiero que recuerden cuando ustedes de pronto en cálculo o en ecuaciones despejaban términos, ¿cierto? En este caso, básicamente lo que estamos haciendo es utilizando, déjenme saco por acá algo. Estamos utilizando esta matriz que ya conocemos o que tenemos una representación de a qué se debe parecer, con esta matriz la estamos igualando con una matriz que ya conocemos todos sus valores, ¿cierto? Entonces, en este sentido, esta matriz ya la conocemos porque sabemos que es mi sección de la matriz de rotación, que es esta que sacamos acá en un cuadrito adicional. ajá, Y una de las recomendaciones que damos acá en las diapositivas es una forma de pronto que ustedes pueden utilizar para poder calcular o hallar los ángulos que son en última los que nos interesan, ¿cierto? ¿Por qué se dan esas recomendaciones? Porque si ven, es mucho más fácil saber cuánto vale teta con este término que saber cuánto vale teta, por ejemplo, con este término de acá, ¿cierto? Porque tenemos muchas dependencias de otras variables que en este momento desconocemos y que al momento de igualarla con esa matriz R que ya conocemos, pues se va a hacer un poco compleja despejar esa variable, ¿cierto? En ese sentido, pues vemos o les recomendamos que una de las formas más fáciles es que ustedes tomen literalmente la última fila de de ambas matrices para que calculen o encuentren las variables que se requieren, que son los ángulos de Euler, ¿cierto? En ese sentido, respecto al coseno de teta, se recomienda que se utilice pues se iguale con ese término. ¿Quién me dice por qué es la mejor opción? ¿O qué se les ocurre por qué es la mejor opción?
Pues uno, porque no tiene más ángulos enredados por ahí. Dos, porque si lo vemos en las otras expresiones, ¿cierto? Tiene operaciones en positivo y en negativo y no sabemos esa expresión a cuál de los ángulos se está refiriendo, ¿cierto? Me podría imaginar yo que Ujú. también eso simplifica mucho la obtención de Q2. Sin embargo, si sacamos ahí de coseno de Q2, pues uno diría, bueno, ¿por qué salió teta negativo y no positivo? Sin embargo, si no estoy mal en la web, nos decían que era por el movimiento que estaba teniendo en ese momento el brazo, que podía ser tanto positivo como negativo si era rotativo, ¿cierto? Pero si era prismático, pues no podría ser tan negativo si arrancaba desde cierto punto. Pero Es algo así correcto. creo que es lo que habíamos hablado en ese momento. Sí, básicamente por ahí va la respuesta, ¿cierto? Entonces, como vemos acá, el coseno de teta y coseno de Q2, eh, ¿de qué valor debería ser teta para que se igualen esos dos términos? El valor tiene que ser Q2, ¿cierto? Es decir, para que tanto coseno de teta como coseno de Q2 sean realmente iguales, ¿cierto? Entonces, básicamente aquí lo que estamos viendo es igualando estos dos términos. Como estaba diciendo Julián, efectivamente, cuando hablamos de coseno, ¿qué pasa cuando uno evalúa un coseno negativo en una expresión? El resultado puede ser positivo, ¿cierto? Pero también si yo evalúo un ángulo negativo dentro de una expresión de coseno, pues mi resultado también puede ser positivo, ¿cierto? Entonces ahí podemos observar de que el ángulo que va a representar ese teta puede tomar un valor positivo y puede tomar un valor negativo para este caso. En ese sentido, siempre hay que estar revisando mi robot, ¿cierto? Si realmente mi robot puede tener posiciones positivas o posiciones negativas en ese ángulo Q2, ¿cierto? Em, y según eso es que en última se va a seleccionar ese ángulo que va a ir allí, si es positivo o negativo. Que si en esta ocasión el ángulo puede tener ambos valores, podría tenerlos, no habría ningún problema, porque es un ángulo de rotación y podría tener ambos ángulos negativos. No sé, en Ingeniería Andrés, si me recuerda en el libro por qué se escogía realmente el ángulo negativo. Sí, Sí, ahí dan, no, sigue. dan dos opciones o dos Ujú. soluciones, que una es con menos Q2 y la otra es con Otro con, Q2, con que, Q2. ajá, que son válidas por lo que decíamos de que coseno es una función par. Entonces, Es correcto, coseno de menos Q2 es igual a coseno de Q2 y empiezan a desarrollar con la primera opción que es con menos Q2, pero es las dos correcto, pero opciones ambas son serían válidas. válidas. Ajá. Sí, yo creo que el criterio, como lo decía Julián, es siempre revisar el robot, ¿cierto? Si tu robot puede tener ambos ángulos, pues ustedes la solución la podrían presentar con un ángulo positivo o con un ángulo negativo, no habría ningún inconveniente, ¿cierto? Pero si en el caso de que sea un Q que sea más prismático, un ángulo negativo, un desplazamiento negativo no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces en ese caso se tomaría la opción positiva. Pero en este caso particular, en este ejemplo de ese robot, se pueden utilizar cualquiera de las dos opciones. Sí, hay una cosa. Sí, Lo primero, bueno, es lo más fácil, como decíamos, es evaluar o mirar el elemento de la fila 3 columna 3 que es coseno de teta, e igualarlo con el mismo elemento de la otra matriz. Ahí, digamos que ya primero escogimos que es menos Q2, ¿cierto? Para teta. Luego, el siguiente paso sería evaluar los dos elementos de la fila 3 columna 1 y fila 3 columna 2, yo tomo por ¿no es acá un cierto? cosito. Entonces fila 3 columna 1 que sería este. ¿Ah? Y fila Y, 3 columna 2. y fila, no señora aquí como con el mismo colorcito. Ajá. Eso, ahí ya tenemos dos ecuaciones, digamos, y lo vamos a igualar, ajá, a esto. Entonces habría que ver
miren que teta ya lo conocemos, que es menos Q2. Entonces ya solamente nos queda por calcular sí, ¿no es cierto? Entonces Sí, si que sería reemplazamos menos seno utilizar de esos dos. Ay, Q2, perdón. ajá, ahí sería, por ejemplo, bueno, Qué pena no, ahí ahí. sería Sería hasta acá. el primero, eso. Pero yo Bueno, tengo una ahí. pregunta. Bueno, ¿Sí? termino esta Dale. parte y sigue. Dale. Y sigue. Entonces, bueno, lo primero que podemos hacer es reemplazar y nos quedaría que menos seno de menos Q2 por coseno de sí es igual a seno de Q2, ¿no es cierto? Ahí nos queda una igualdad. Y la otra igualdad es que, o sea, igualando el primer elemento con el primer elemento de la otra matriz y ya reemplazando, ajá, a ver, sí. Ahí no sé si lo podemos. Ahí igualamos S con S y es Sí. exactamente eso ahí. Y ya reemplazando en las primeras dos elementos, teta por menos Q2. Entonces el primer elemento nos quedaría seno de Q2 por coseno de sí es igual a seno de Q2. Entonces ese coseno de sí tiene que ser 1. Entonces habría que ver qué valor de sí hace que ese coseno de sí sea 1 para que la igualdad se cumpla. ¿Sí? Es correcto. De ahí sale que sí tiene que ser 0, Es ¿no es así es. cierto? Y O ya una con opción. esos valores, que ya son teta y sí, pues serían estos. Espérenme, yo busco mi puntero. Ya serían Y ahí, ajá, este y este. Ya se podría igualar con otros los términos para hallar este último término, que es el que nos exacto. haría Después falta. cogemos la columna 3, sería el siguiente paso. Bueno, ahí nos faltó el elemento de la fila 3 columna 2. También hacemos el reemplazo, nos quedaría seno de teta, que es Q2, entonces nos queda menos seno de Q2 por seno de sí, tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué valor de ¿Estamos sí hablando de este o nos qué pena, Andrés? no, aún Espérame. en el caso anterior para Ah, encontrar listo, sí, perfecto. porque tiene que cumplir con las dos igualdades, ¿no? ¿Qué valor Ah, de sí, sí es correcto. cumple con las dos igualdades? Entonces Ujú. ahí sale sí. Ajá. Y lo mismo hacemos para phi, que sería igualar el elemento de la fila 1 columna 3 con el elemento también de la fila 1 columna 3 de exacto S, con el elemento de la fila exacto, y ya reemplazando en este caso los valores que conocemos. Entonces en este caso pues ya conocemos teta y nos faltaría conocer es phi. El otro elemento sería el de la fila 2 columna 3 con el mismo elemento de la otra. Eso. Entonces, ese es como decía la ingeniera, son ecuaciones o igualdades ahí y hay que encontrar, ya partiendo primero de que conocemos teta, luego sería encontrar sí de la fila 3 y luego phi de la columna 3 con esas igualdades. Ese sería como un procedimiento pues como paso a paso. No sé si la persona que nos preguntó ya le queda un poco más claro o aún le queda alguna inquietud. No, era, ya sé que es y pues igualando las dos matrices. Es correcto. Ujú. En mi caso, mi matriz de rotación, donde va aquí el coseno de Q2, no tengo un ángulo, simplemente es -1. Podemos ver menos Sí, 1 igual a qué nos quedaría o cómo quedaría, No sé Luis. si puedas compartirle sí, Sí, rápidamente. claro que entonces voy sí. a darle la opción de compartir. Listo, Luis Eduardo. Listo, perfecto. Ya estamos ¿Listo? viendo tu ¿Me pueden ver pantalla. ahí? Sí. Sí, Sí, Mira, en este caso tengo aquí este valor. Mi relativa de rotación no tengo un ángulo allí, sino que es -1. ujú. menos 1. Ese tendríamos que igualarlo a coseno de teta. Y un coseno de teta para que nos dé menos 1, teta debería ser eh, mm, 180
coseno de 180 es -1, ¿verdad? Creo Sí, que sí. es correcto. Entonces, ese sería lo primero, que teta es igual a A pi. 180. Ajá, O sea que igual a Ok. pi, pi. entonces. Ahí ya sería, ajá, ahí sería la primera, que teta es igual a pi. Ah, listo, profe. Y lo segundo sería igual, ese cero sería igual a menos seno de teta por coseno de sí, y el otro cero también igual a seno de teta por seno de sí, y mirar cuál es el valor de sí que cumple esas dos igualdades. Ujú. Y arriba también en la columna 3 entonces sería también igualar esos dos ceros con los términos de acá, y ahí saldría phi. Ya, mijo, ok. O sea, utilizaría la fila, toda la fila 3 y la columna 3 En este caso sí. Ajá, para ajá, hallar sí. phi. La Eso. fila 3 ajá, la fila 3 columna uno y 2 para hallar sí, y la fila uno y 2 columna 3 para encontrar sí, después de que ya tiene teta. Fila 2 columna 3 ¿me dijiste? Sí, como lo mostró la ingeniera, Fila Ah, igualamos, ok. sería. Listo. ajá, sí, la fila 3 para encontrar el sí que aparece ahí, y la columna 3 para encontrar phi, esos dos elementos que están en en esa fila y en esa columna. Eso porque mira que en tu matriz de rotación tienes tanto para en la fila 3 los primeros dos Sí, elementos son cero y la columna 3 las dos primeras filas también son cero. Entonces sí. tienes que hallar los ángulos que te, que te, que te den esa igualdad como tal, ¿cierto? Utilizando las dos expresiones para cada caso. Ok. Listo. Listo, bro. Gracias. Puedo Mucho compartir gusto. aquí. Listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud hasta acá? Para pasar ahora sí ya al ejercicio o a la práctica 2. Entonces yo creo que como con esta primera sesión pues damos como un poco más de claridad en cuanto a lo que debe contener la práctica 1 y ya le damos paso entonces al ingeniero Andrés para que nos cuente un poco más de la práctica 2, pero si alguien en este instante tiene alguna pregunta específica en cuanto a la práctica 2 o quiera compartir pantalla respecto a esta parte del entregable, pues nos cuenta. También para mirarlo en detalle según un problema específico que hayan tenido ustedes durante el proceso de solución. Bueno, parece que no hay más dudas, entonces voy a continuar, voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, para la práctica 2 habíamos visto el algoritmo que calcula el modelo, ¿no es cierto? Que serían los torques y la fuerza y los torques. Y habíamos presentado un script que se llama de esta manera, punto M, y el objetivo era, Ingeniero, qué sí, pena. ¿Será que la puede ampliar un poquitico más? Gracias. bueno, y teníamos esta configuración del robot. Se ha visto cómo encontrar este J, que era la matriz de pseudoinercias, y este que sería el modelo, ¿no es cierto?, dinámico, donde están las variables articulares, y estas definen el torque y la fuerza. Habíamos dicho que si algunas variables son constantes, entonces las derivadas serían cero, y habría que hacer el análisis qué pasa si, por ejemplo, teta es constante. Por ejemplo, este término que está asociado a Coriolis, a la fuerza de Coriolis, ya no existiría, ¿no es cierto? ¿Y de qué dependería el torque en ese caso?
Y lo mismo en las fuerzas, ¿no? Que, por ejemplo, si teta es 0, entonces dependería solamente de este primer elemento y ya no habría esta fuerza centrípeta aquí, ni esta que depende de la gravedad. Se había que hacer un análisis a partir de qué valores en el tiempo o qué funciones tiene las variables articulares, en este caso que eran teta y d. Y habían algunos ejemplos de funciones en el tiempo donde teta era constante y d variable, o lo contrario, teta variable y d constante. Y pues el objetivo era a partir de este modelo y de las gráficas explicar qué sucede con los torques y con las fuerzas. Habíamos dicho que n es como un selector, una variable que permite seleccionar diferentes trayectorias y que para cada trayectoria vamos a analizar qué pasa con estas dos ecuaciones. Y habíamos visto este ejemplo para n igual a 1 cuando teta es variable pero d2 es constante, ¿no? Y miramos cómo algunos términos desaparecen y ya quedan otros términos, entonces había que explicar por qué ocurre eso, ¿no? Desde un punto físico, ¿no? Explicando qué ocurre y a partir de las gráficas que se obtienen. Entonces ahora vamos a ver, bueno, estas son las opciones que tenemos para trayectorias de n1 igual a 1 hasta n igual a 4, son 4 trayectorias. Y también se recomendó en Barrientos estas páginas de la segunda edición del libro de Fundamentos de Robótica, donde también explican esta parte. Entonces vamos a ver el script y, y resolvemos cualquier duda que haya. A ver, yo creo que lo puedo. Eso es. Este no era, es este. Entonces habíamos visto que este algoritmo depende de unas variables que eran u con 2 índices, u con 3 subíndices, ¿no? Del, de este J, que son las matrices de pseudoinercia. Dijimos que no confundir esto con los jacobianos. Y de aquí se calculan D, H y C, que al final están relacionados con los pares, o sea, torques y fuerzas con esta ecuación. Entonces aquí solamente, como todos vamos a trabajar con el mismo modelo, aquí solamente hay que cambiar n. Es el punto de cambio, es un selector, digamos, que si ustedes escogen 1, se va a definir estas variables articulares de esta manera. Si escogen 2, con estas funciones, y así para 3 y 4. Entonces, si escogen, por ejemplo, 1, que era el caso que vimos, y lo ejecutan, a ver si ahí está. Aquí nos van a salir unas gráficas, entonces aquí para recordarles, este sería la primera variable articular, cómo cambia en el tiempo, que sería Q1, y esta sería la segunda variable articular. Aquí está, por ejemplo, Q1 en este caso, escogimos n igual a 1, creo, ¿no? Sí, n igual a 1, es seno de 2t más pi medios, que sería esta curva, aquí está en grados. En esta parte está la segunda variable articular Q2 que representa AD2 en la gráfica. Veamos por acá la gráfica. Aquí están las variables articulares, este giro que sería Q1 y D2 que sería esta distancia que es variable. Entonces, aquí están las gráficas en el tiempo de Q1 y de Q2. En este caso Q2 es D2, ¿no? Porque es prismática. Y aquí están el torque para la primera variable articular porque es rotativa y la fuerza para la segunda variable articular que es prismática. Y bueno, había que analizar
por qué pasa esto, de acuerdo a las ecuaciones que tenemos. Y habíamos dicho acá que, como era para el primer caso, veamos el primer caso. El primer caso, lo voy a ampliar. El primer caso es que teta 1 es una función seno más pi medios. Pi medios, como habíamos dicho, que es a partir teta, a partir de este eje horizontal. Entonces estaría cuando t igual a 0, cuando inicia en posición vertical y empieza a oscilar, que toma valores hacia la izquierda y hacia la derecha. Y ese sería el movimiento de, de teta 1 o la variación de teta 1 y d2 es constante, es decir, una unidad de longitud y no varía en el tiempo. Esa sería la primera cuando seleccionamos n igual a 1. Cuando seleccionamos n igual a 2, le estamos diciendo que la trayectoria teta 1 sigue siendo eh, ese movimiento como de péndulo invertido y D2 es cero. Si miramos acá D2 como es la distancia, esta masa 2 que es puntual estaría ubicada en el eje de giro en esta parte de aquí. Entonces habría que ver cómo se comporta el sistema en cuanto a torque y a fuerza si ubicamos esta masa en este punto de aquí. Eh, y eso entonces hay que hacerlo a través de las ecuaciones de torque y de fuerza y de las gráficas que nos sale para acá. Entonces veamos, por ejemplo, aquí lo único que tienen que hacer para la segunda trayectoria es cambiar n igual a 2 y ejecutar el código. Y ya les va a salir una gráfica. Aquí está, la segunda variable articular ya es cero y entonces cambia la fuerza y el torque. Para n igual a 3 vamos a ver que también nos va a cambiar y aquí les quiero hacer como una anotación. Aquí nos cambia, ya la primera variable articular es constante en el tiempo y es la segunda que varía. Y en este caso aquí, miren que hay un 10 a la menos 3, entonces tener en cuenta que esto es básicamente cero, que es como una aproximación que hace MATLAB, pero esto es cero. O sea, para este caso el torque es cero. Entonces tienen que analizar por qué cero y por qué en las ecuaciones esto da cero. Y esto sí es diferente de cero, es una seno invertido, o sea, es un menos seno y está como con un offset hacia arriba, o sea, es un menos seno más un algo, entonces, que lo eleva. Es como un desplazamiento vertical y es un menos seno. Entonces, analizar toda esa parte, por qué da eso, de acuerdo a las ecuaciones y de acuerdo a cómo se comportan las variables articulares en el tiempo. Profe, pero ahí sería muy interesante también, discúlpeme que me interrumpa, Ujú. em, analizar por qué, aunque sea tan cercano a cero, no es cero. Porque Sí, como sea ajá. un movimiento que en el otro caso, sea por como sea rotacional, prismático, como se quiera dar, pues no es independiente de todo el robot, porque todo el robot va a tener una inercia, una sinergia, ¿cierto? Y por ende también Ujú, una inercia y una propagación de las fuerzas desde donde se genera hacia todo el robot. Entonces es ujú. posible que ahí sea muy cercano a cero, pero no sea cero porque está siendo reflejo del torque que establece la siguiente articulación. Entonces es muy Ujú. interesante ver por qué si está dando Sí, cero. Bueno, porque no se está generando en ese porque no momento se está un generando cero. desplazamiento, pero no es cero porque está haciendo resonancia o está recibiendo parte del torque que le está generando la otra articulación. Sería también muy interesante ver ese Sí, punto. sí, uno puede pensar eso y sí, es muy válido. Pero mirando en el libro, en las páginas que le recomiendo, aquí está como un análisis de por qué sale eso y también dice, por favor, tener en cuenta como la escala, porque uno mira aquí y dice, bueno, hay un torque ahí, ¿no es cierto? Pero ya mirando la escala es muy pequeño y lo que nos dicen acá es... A ver, veamos dónde. Aquí está.
Antes de analizar los resultados, figura 520, que es esta donde aparece esta escala, conviene llamar la atención sobre el factor de escala de 10 a menos 13, con que aparece afectado el par para la primera variable articular en las gráficas, que pone de manifiesto que su valor es cero a pesar de la ligera variación que se observa en la figura. Esta es originada por el pequeño error de redondeo de MATLAB a la hora de evaluar el valor de coseno. Es decir, como hacen unos redondeos, es un error de redondeo que debería ser idealmente esto cero. Entonces, Profe, pero en la realidad, ujú. bueno, entiendo, pero eso mm, bueno, rompe la teoría que yo tenía de que uno afectaba al otro. Entonces, en la realidad, qué pasa? O sea, esa fuerza, ese torque que está generando em, una articulación que puede ser tan cercana o tan lejana como lo del eslabón, ¿no afecta a la siguiente? Porque en mi pensar, en el comportamiento físico del material, pues uno podría decir que sí, por leyes de Newton, por ejemplo. Bueno, aquí habría que ver el análisis de las variables, ¿no? Por ejemplo, en este caso que nos da, no, este no es, ¿dónde está el 10 a la menos 13? El 10 a la menos 13 está aquí y este es para, ¿qué caso? 520, creo que es para este caso, donde teta 1 es pi medios y D2 es seno. Eso es este, ¿no es cierto? Aquí el teta 1 es pi medios, o sea, está en posición vertical, ¿no es cierto? Y lo que varía es D2. D2 es este seno de 2t que varía o toma valores de 1 a -1. Si lo vemos en la gráfica, ese movimiento para este robot estaría en posición vertical, ¿no es cierto? Y este eslabón estaría subiendo una unidad y bajando una unidad. Empezaría a oscilar en posición vertical porque, como dijimos, teta 1 es pi medios y no varía. Y D2 es el que varía hacia arriba y hacia abajo. Empieza a extenderse y luego hacia arriba y extenderse luego hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ahí el torque que debe hacerse es ninguno porque no tiene que hacer un movimiento ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, está en posición vertical. Y lo único que tiene que hacerse es una fuerza en dirección vertical, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, eso es lo que habría que ver en la gráfica. Pues aquí está explicado. Q1, que sería el teta 1, es 90, ¿cierto? Está en posición vertical. Q2, que es D2, está oscilando de 1 a -1. Y el torque, entonces, para mantenerse en esa posición vertical no necesita torque ninguno. Lo único que necesita es aplicar una fuerza F2, ¿no es cierto? Con este primero negativo, luego positivo, que es muy parecida a esta, para seguir ese movimiento que se extiende hacia arriba y luego se extiende hacia abajo. Entonces, esa sería la explicación, que no necesita un par para mantenerse en posición vertical, solamente necesita una fuerza para extenderse hacia arriba y luego hacia abajo. ¿Listo? Sí, tienes Yo razón, creo, en el yo ejemplo sí creo es claro. eso, y yo creo que para complementar ahí es que recuerden que los par que están mencionando o que se presentan en las gráficas, en cierta forma reflejan cómo debe operar el motor, ¿cierto? De la Ujú. articulación. Entonces, para ese caso, el motor debe estar apagado, por así decirlo, no debe generar ninguna fuerza, o debe tener un controlador que siempre tenga el par en cero, para este caso. Sí, exacto. Entonces, esos son los análisis que hay que hacer, pero para N3 es importante mirar esa escala que hay ahí, que es de 10 a la menos 13. Y luego el último caso sería para N igual a 4. Y la idea también es analizar qué pasa cuando, en este caso, teta 1 es cero. Si lo vemos en la gráfica acá, bueno, teta 1 cero y el que varía es de 2. Es el mismo caso que analizamos en n igual a 3, pero ya no en posición vertical, sino en posición horizontal. Entonces va a ser el mismo desplazamiento hacia la derecha y luego hacia la izquierda sin cambiar teta, sin cambiar, digo teta. Teta siempre va a ser posición horizontal. Entonces hay que también analizar en ese caso qué pasa
con mis pares y con mis fuerzas. ¿Listo? Eso sería como el análisis. El script entonces solamente se debe modificar en la línea 17 para n igual a 1, 2, 3 y 4, y luego se debe hacer el análisis de esas gráficas a partir de las ecuaciones que se obtienen. ¿Alguna pregunta o aporte? No, profe, creo que es bastante claro. De mi parte, pues he podido avanzar relativamente poco, entonces, como le dije a la tutora, en caso de complique más adelante, pues ya pediré auxilio. Por lo pronto, me Ah, es bueno, bastante claro el asunto. vale, Julián. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿alguien más? Bueno, les voy a compartir, mientras esperamos si hay alguna otra duda, les voy a compartir por acá por el chat el enlace a asistencia. Voy a ver si... No creo que lo copió mal. A ver, en un momento. Sí, porque me da que no existe. Creo que esto está aquí, ahí, supongo. Ahí creo que ya. Listo, Sí, ahí profe. está funcionando el último enlace para que por favor lo diligencien. Y bueno, no sé si hay alguna otra duda. Yo creo que ahí también es como la invitación a que si tienen alguna duda, pues que usen los espacios de asesoría que tenemos disponible para dar respuesta y también pues estar preguntando de forma activa en el foro si hay alguna inquietud. Sí, exacto. Voy a detener la grabación.